Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de la Economía P2P, el episodio número 15 ya, como se va pasando el tiempo. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante para hablar. Estoy acompañado acá con mi gran amigo Ian. Hola Ian, ¿cómo te va? Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente. Espero que de tu parte también. Y bueno, también espero que toda la gente que nos escucha de forma fiel también esté excelente. El día de hoy tenemos un tópico quizás viene en el margen de lo que sería la tecnología, la evolución tecnológica, el mercado, digamos, que genera todo este tipo de innovaciones que nosotros después terminamos adaptando y utilizando. Y es el tema de las billeteras de Bitcoin Cash. Pero antes queremos hacer un poco de repaso quizás y ver en qué punto estamos y tocar inicialmente el tema de las billeteras fiat. Claramente no nos referimos a la billetera de cuero, la billetera que uno lleva en el bolsillo, sino que nos referimos a esta nueva gama de billeteras o monederos digitales, que son las aplicaciones donde, bueno, se conecta la cuenta bancaria o donde directamente ya ni siquiera se utiliza un banco con una sucursal, sino que directamente el banco está en nuestro bolsillo. Que son, bueno, esta nueva gama de billeteras fiat, como las podemos conocer. Bueno, en Argentina está muy de moda utilizar, por ejemplo, Mercado Pago, Ualá, estas nuevas se les llaman cuentas digitales. Corregime si me equivoco, Ian, pero creo que es el término correcto. Sí, son cuentas digitales, bancos digitales, fintech también son. Sí, básicamente son estas, digamos, como nuevas empresas en el mercado financiero, viste, que vienen a competir o a combatir a los bancos tradicionales, pero nunca compiten contra el Estado, digamos. Es como que el marco regulatorio está ya marcado, está bien delimitado y dentro de ahí se permiten ciertas innovaciones, pero nada mucho más allá que vaya, digamos, contra la, digamos, soberanía nacional o la monetaria. Ah, por cierto, el día de, esta semana anunciaron, por si nos están escuchando después, avisamos, esta fue la semana en la que se anunciaron los nuevos billetes, así que genial, el Estado ya avisó que va a seguir emitiendo y que va a seguir habiendo inflación y la mejor excusa para poder cambiar todos los billetes que tenemos es poner otros billetes nuevos. Así que, bueno, esa es una nueva forma de dinero fiat, pero pensemos, dentro de todo, imprimir dinero, utilizar, digamos, papel, tinta, tiene un costo, o sea, no es gratis. Sin embargo, con estas nuevas billeteras digitales, vamos a tener, digamos, inflación instantánea directamente. Podemos poner, no sé, 100.000 millones de pesos en la economía, así, tipo, literalmente apretando un botón, sin gastar muchas energías. Y para los usuarios esto se lo vende como, bueno, vas a tener más conveniencia, ahora podés ir y pagar en cualquier lugar pagando con el mismo código QR, vas a poder utilizar esta tecnología que te facilita o te simplifica la vida y ya tenés todas las cuentas en un solo lugar. Y nosotros simplemente estamos ahí para ayudarte a vos. ¿Viste? No sabes muy bien cuál es nuestro modelo de negocio, te dice, pero vos créenos que tenemos en nuestro corazón las mejores intenciones para con vos. Sin embargo, ¿qué conllevan estos beneficios, se podría decir, o esta comodidad? Bueno, principalmente la más obvia, Know Your Customer, KYC, o simplemente verificación de la identidad. Es decir, vos no podés acceder a este tipo de tecnologías si no tenés un celular y si no vinculas una cuenta digital con tu identidad real. Sí, inclusive esto, lo que pasa es que las billeteras de dinero fiat hoy en día, estas cuentas digitales, todo este tipo, ya están como están fusionadas con el Know Your Customer, o sea, con esto de conocer a tu cliente, el anti-lavado de dinero. Ya está tan automatizado que primero no puedes loguearte sin conocer a tu cliente, o sea, sin foto tuya, foto de tu DNI, mira para arriba, mira para abajo, saca la lengua, decir una frase, todo tipo de cosas. Y después, también otra de las cosas, que es un peligro, es el anti-lavado de dinero, ¿viste? Hoy todo es lavado de dinero. O sea, pasás por la calle con uno de los nuevos billetes, lavado de dinero. Y esto es algo que, claro, es algo que tarde o temprano le termina pasando a todo el mundo en estos bancos digitales. Está lleno de casos, vos vas a Twitter o a este tipo de plataformas, y está lleno de casos donde la gente dice, hice entonces tantas transferencias en X banco digital y me empezaron a pedir, ¿y este dinero dónde salió? Y esto, y justificar los fondos del que te envió, ¿viste? Te empiezan a pedir todo este tipo de cosas y ya es como que está aceitado esto. Debe ser automático. A partir de tanto monto y tanta cantidad de transacciones, pedís justificación. Y la vara puede ir bajando. En un momento te van a pedir, ¿y por qué compraste este café? Porque tenía sed, pero realmente, o sea,
¿Viste? Pueden empezar a Pero vos apretar tenías cualquier que cosa. comprarte el café o podías haber ido a tomar agua de la canilla a tu casa, ¿viste? ¿Para qué te pagamos el agua? ¿Para qué te subsidiamos el agua? No, tipo, literalmente es así. No, o sea, estamos por ahí, quizás a la gente le parece exagerado, pero literalmente esto es lo que va a pasar. Es más, pensalo de esta manera. Antes vos tenías los bancos digitales, ¿no? Que se fueron modernizando con introduciendo el home banking. Pero eran bancos tradicionales donde normalmente la gente cuando operaba para abrirse una cuenta iba a una sucursal, charlaba con un representante, tenía que hacer un papeleo ahí que era, digamos, en persona. Y después, cuando vos querías, por ejemplo, retirar plata, ibas al cajero. Muchas veces antes de que existieran los cajeros automáticos, ibas literalmente a una persona que te atendía y te daba la plata. Incluso se sigue utilizando o se seguía utilizando para una determinada cantidad de montos. Si vos querías, por ejemplo, retirar, no sé, la mitad de los ahorros de tu vida en efectivo y bueno, no podías hacerlo a través de cajero automático porque tiene límites. Pero digamos que la introducción del home banking, de esto del banco en casa, los bancos digitales, todo esto, fue como sucediendo como una adición a un sistema que era literalmente, digamos, ir a una sucursal y pagar. Todos estos bancos nuevos que están saliendo, estas cuentas digitales, ya nacen dentro de un sistema y están pensadas para ser desde la base 100% compliant. O sea, no te van a dejar existir si vos no rendís cuentas ante el organismo recaudador de impuestos del país. En este caso, por ejemplo, la FIP, pero en otros lados va a ser, no sé, el IRS de Estados Unidos o Hacienda en España. No me quiero imaginar lo que debe ser eso, debe ser una tortura. Pero bueno, dentro de todo es como que son aplicaciones, son innovaciones que se van dando, pero no dentro de un mercado que es completamente libre, sino que está bien delimitado, donde las regulaciones están bien dispuestas y donde para existir simplemente te piden que cumplas con un montón de cosas y obviamente dentro de las básicas te piden que vos de alguna manera verifiques y entregues la información de los usuarios que empiezan a utilizar. Entonces no es que cualquiera va a tener acceso. La gente que no quiera brindar esta información no lo va a poder hacer. Sí, inclusive, por ejemplo, tengo entendido que en España, no me acuerdo exactamente el número, pero creo que si envías más de 2.000 euros, te piden justificación. O sea, como para que vean casos reales de que estas cosas pasan. Más allá de que ya no se puede pagar con más de 1.000 o 2.000 euros en efectivo en ningún lugar. Ahora, cuando pagas con más de 2.000 euros algo, ¿qué onda esto? ¿Qué es esto? O sea, capaz te compras 2 celulares y tenés que justificar que compraste 2 celulares. Claro, eso es lo que salen 2 celulares. Pero para que vean que de a poco te van a ir bajando la vara. O sea, hoy es 2.000, antes no había. Pero ahora son 2.000. Y capaz que dentro de 5 años son 1.000. Y después son 50. Y después ya te van a categorizar todo, ¿viste? Todo va a estar categorizado porque de esto se trata, controlar y poder categorizar todo. Entonces tenés como ordenadito. O sea, para al tecnócrata de arriba, ve en qué categorías gasta la gente, en qué momento, ¿viste? Todo este tipo de cosas. Inclusive, por ejemplo, bueno, yendo a lo que es el caso de España, en España actualmente se utiliza el euro. Originalmente cuando se emitió, se empezó a circular el euro en los países de la eurozona, y vos lo que tenías era que el billete más grande era de 500 euros. El billete físico, billete papel. Prácticamente muy poca gente lo usaba, pero si vos necesitabas transferir o manipular grandes cantidades de valor en poco espacio, podías hacerlo utilizando billetes grandes de 500 euros. Después fueron introduciendo la narrativa de que si vos tenías billetes de 500 euros, porque en la práctica era muy poco común ver billetes de más de 50 euros, te decían, sos un proxeneta, sos un traficante de drogas, estás vinculado a, no sé, el tráfico de armas, este tipo de cosas, viste, solamente porque tenías billetes grandes. Inclusive, ahora, por ejemplo, ya esos billetes los empiezan a sacar de circulación. Creo que ahora el billete más grande que se emite dentro de la Unión Europea es el de 100 euros y están pensando en retirarlo. Y por ejemplo, como bien dijimos al principio, acá en Argentina se anunciaron billetes nuevos, pero no se aumentó la mayor denominación. La mayor denominación al día de hoy, actualmente, es de aproximadamente 1.000 pesos, que son aproximadamente 4,68 dólares. Es decir, el billete más grande vos tenés el valor que es menos de la 20ª parte del billete más grande de dólar. O sea que, digamos, están pensando ya a futuro, y no es raro porque se ve como las aplicaciones digitales cada vez tienen más fuerza, están pensando en directamente eliminar el efectivo.
lo cual involucra todo este tipo de controles, que si vos no querés dar tu información, porque más allá de todo, dentro del sistema con efectivos te puedes manejar de forma anónima. O de forma privada, o puedes hacer compras sin tener que andar justificando porque pagas algo con mucha plata. Sin embargo, hoy en día ya vemos que la tendencia es ir achicando, por lo menos hacerlo prácticamente imposible. El día de mañana, cuando con 1.000 pesos vayas a comprar un kilo de pan, imagínate que pagar el alquiler o querer comprar un teléfono en efectivo va a ser prácticamente imposible porque nadie te va a aceptar una montaña de billetes. Entonces, esto nos lleva a más innovaciones, entre comillas, que se hacen en el marco de la regulación estatal del control del dinero y de las nuevas billeteras digitales. Por ejemplo, una de las cosas de las que ya se habla son nuevas tarjetas de crédito donde te ponen un límite al consumo según la huella de carbono que vos vayas haciendo. O sea, si por ejemplo, no sé, cargaste 100 litros de nafta en un mes, por ejemplo, ya no puedes cargar más porque significa que estás consumiendo demasiada nafta, con lo cual estás generando demasiada contaminación y por lo tanto tenés que parar el consumo de nafta, te congelan la tarjeta hasta que, no sé, cumplas una determinada cuota o hagas acciones que reviertan esa huella de carbono. Bueno, ellos ya saben cómo sacar esa cuenta. Sí, también inclusive ahí se está laburando, creo que Mastercard estaba laburando en un sistema de cobro por reconocimiento facial, no estoy equivocado. Bueno, esto ya es algo que lo tienen, por ejemplo, sí, en China Alipay Alipay lo tiene, vos podés ir y pagar con la cara. En vez de QR, ya está, el QR ya aburrió, ahora es con la cara. O sea, no sé cómo haces con el barbijo, te vas a tener que bajar y... Pero sí, te hacen pagar con la cara. Y es simplemente cuestión de empezar a sacar métodos de pago y solamente dejar la cara, ¿me entendés? O sea, llega un momento en el que van a saber exactamente dónde estás por tu último pago de tu cara. O sea, ya no es que podés, no sé, haber pagado algo, te sacaron la tarjeta y pagaron algo, no, es con tu cara, o sea. Sí, en el caso de, por ejemplo, China, el tema de los barbijos, bueno, creo que habían diseñado algoritmos como para poder identificar a las personas solamente con la parte superior de la cara. O sea que podías básicamente identificar a una persona de otra simplemente por la parte superior del rostro. O sea que si tenías un barbijo, igualmente podías autorizar un pago o mejor, en el caso que se utiliza, detectar a la gente que va caminando por la calle. Y con el tema de Mastercard, habían pasado la noticia el otro día en el grupo de Bitcoin Calle Argentina. Y creo que es un sistema de pago con sonrisa. Entonces vos tenés que sonreír ante una cámara. Entonces ya con tu sonrisa y cómo se te hacen los músculos cuando sonreís, porque solamente vos podés producir esa sonrisa, junto con todos los otros puntos de reconocimiento, ya con eso pueden autorizar el pago. Entonces, ¿qué significa esto? No solamente que vos vas a... Creo que es como un sistema de autenticación. No es que vos directamente vas a tener una cuenta con ellos. Pero lo que significa es que si vos tenés tu tarjeta y además tenés que dar la sonrisa, significa que no solamente van a tener tus datos financieros, sino que van a tener en una base centralizada todos los datos biométricos. Y la diferencia fundamental entre una contraseña o un PIN o una tarjeta es que si a vos te roban los datos biométricos no los podés cambiar. O sea, no puedes ir a un cirujano cada vez que le roban la base de datos a Mastercard de la información biométrica de los clientes. Sin embargo, podés cambiar la contraseña si hay un leak o un breach o una falla de seguridad en estos sistemas. Y dentro de todo es bastante fácil. O simplemente, por ejemplo, se baja una tarjeta y te mandan otra. O sea, incluso eso, que ya funciona dentro del sistema Fiat, es mejor que lo que están proponiendo. Pero bueno, es el camino por el cual ya están apuntando que se va a seguir. Y de hecho hasta me pareció irónico el tema de sonreír porque me hacía acordar la frase no tendrás nada y serás feliz. Porque como estás sonriendo todo el tiempo. ¿Viste? Querés acceder a cualquier lugar. Claro. No me imagino que las personas que tengan que ir a hacer compras de emergencia por situaciones desagradables y que tengan que forzar una sonrisa para hacer el pago va a ser cómico, por no decir otra cosa. Y después el tema de que ya se está hablando, y esto creo que se hacían como clubes en Suecia, o en uno de estos países nórdicos donde ya es efectivo, pero dejó de existir en sentido práctico. O sea, existe nominalmente, o sea, técnicamente tienen billetes, pero no los usa nadie. A tal punto de que la gente que duerme en la calle tiene postnet para que le puedas donar. O sea, no te piden monedas, te piden que les apoye la tarjeta. Ellos ya tienen un sistema que se juntan en clubes, se implantan un chip abajo de la mano y ya ahí tienen toda la información de los clubes a los cuales pertenecen, no sé, la tarjeta de la librería, la tarjeta de Mastercard o de Visa,
identificación del DNI, entonces directamente quieren entrar a un lugar y pagan, por ejemplo, quieren subirse al colectivo o al subte del transporte público, lo que sea, y apoyan la mano y ya directamente, claro, como funciona como con NFC o con frecuencia de radio de onda, básicamente ya tenés el microchip implantado. Y esto incluso una empresa argentina ya lo estuvo explorando para el pase del otro, de lo que pasó el año pasado, que lo intentaron poner, bueno, también, principalmente con ese uso, pero digamos, se puede expandir. Pero básicamente que vos tengas todo centralizado en un solo punto. Y bueno, esto también lo charlamos en el episodio que hablábamos acerca de la CDBC, donde mencionamos cómo es el caballo de Troya para meter la centralización y el control estatal en todos lados. Les recomiendo que si les interesa el tema vayan a escucharlo porque hablamos más en profundidad de todo esto. Y ahora, habiendo dicho todo esto, ya casi más de un cuarto de hora, básicamente con todas pálidas, bueno, ¿cuál es la solución? Porque nosotros no venimos a plantear solamente todo lo que está mal, sino que traemos algo novedoso, que ya funciona. Y bueno, imaginémonos si pudiéramos tener todas las ventajas de pagar con un QR o pagar apoyando el celular o, digamos, directamente hacer una transacción a cualquier parte del mundo sin la necesidad de tener todas estas desventajas, sin que haya control estatal, que se pueda usar de forma anónima como el dinero efectivo, que cualquiera lo puede usar sin dar un solo dato. Bueno, básicamente esto ya existe, se llama Bitcoin. Bitcoin lo inventó Satoshi Nakamoto en el año 2009, es una forma de efectivo digital y hoy en día la versión que más se ajusta a esa idea es Bitcoin Cash. Por lo tanto, si la gente utiliza Bitcoin Cash, tiene todas las ventajas de utilizar el dinero efectivo, todas las ventajas de utilizar una aplicación digital de pagos y cero de las desventajas del sistema fiat. Entonces, es como lo mejor de los dos mundos. Tenés todo lo que podrías tener con cualquiera de estas nuevas aplicaciones de pago y tenés todas las ventajas de mantenerte anónimo, de no tener que rendirles cuentas a nadie y de no tener que básicamente someterte al control estatal de la moneda. ¿Querés entrar un poco en tema ya con esto, Ian? Que sería como esta es la parte en la que empezamos ya sí con el tema del podcast específicamente. Claro. Sí, queríamos charlar un poco, primero que nada, sobre las billeteras que ya existen dentro de Bitcoin Cash. Acá tenemos unas cuantas opciones. La primera opción es Electron Cash. Electron Cash tiene dos versiones, celular y computadora. En computadora es la mejor opción para Bitcoin Cash. ¿Por qué? Porque es específica para Bitcoin Cash, tiene un montón de features, tiene Cash Fusion. Ahí si les interesa les recomendamos el podcast sobre la privacidad y el anonimato sobre Bitcoin Cash. Es el podcast, Fusion. Creo que el número 2. Sí. Y bueno, a nivel de interfaz de usuario te la debo un poco, sobre todo en el celular. Funciona bien, pero te la debo un poco a la interfaz de usuario en el celular. Bueno, después está la billetera Bitcoin.com, que está para celular, porque la versión web la verdad que no la recomiendo. Te pide sí o sí loguearte con Google para usarla, que no sé por qué hicieron eso. Pero en mobile la verdad que es prácticamente la mejor opción. Es linda, funciona bien, listo. Simple, tiene bastantes cosas que está buena. Lo único malo para mí es que tiene Bitcoin y Ethereum también. Pero bueno. Y todavía sí, no tiene Bitcoin BTC. Sí, tiene Bitcoin BTC y tiene Ethereum. Pero bueno, tiene tokens SLP sobre Bitcoin Cash y bueno, están agregando Smart BCH también. Otra de las ventajas que tiene la billetera de Bitcoin.com en particular es que es una billetera bastante cómoda para, por ejemplo, administrar por ahí cantidades más grandes o entre varias personas, porque puedes hacer billeteras entre varias personas. Se llama billeteras multifirma y se puede hacer de forma bastante simple. Y otra de las ventajas que tiene es que puedes mandarle dinero o BCH a personas que no tienen la billetera instalada, porque tiene un sistema en el cual vos podés generar un enlace que si la persona, por ejemplo, lo mandas por Telegram, WhatsApp, Signal, la aplicación que sea que usen o a través de correo o lo que sea, y la persona cuando toca en el enlace automáticamente se le descarga la aplicación y cuando se le descarga la aplicación recibe el balance. Esto es medio custodial, tengo entendido, pero por ejemplo para que alguien pruebe Bitcoin Cash está bastante bien. O sea que también es una de las formas de mandar BCH. O por ejemplo para mandarle BCH a alguien que ya sabemos que tiene la aplicación,
pero no le queremos pedir una dirección o es medio engorroso, bueno, simplemente mandamos la cantidad correspondiente, la otra persona recibe el dinero ni bien toca el enlace. Asegúrense de compartir el enlace con una sola persona porque la primera que lo recibe y la primera que lo abre se queda con el dinero. Claro, es bastante obvio eso, pero después funciona perfecto. Y si no, obviamente tenés la forma tradicional, que es le pedís una dirección y mandas directamente usando eso. Que sería como lo más común y lo más usual. Sí, después tenemos la billetera que se llama Paytaka, que está buena, es bastante completa. Tiene también un par de... Se la siente como torpe en algunos momentos. Por ejemplo, la parte de deslizar y pagar, al momento de pagar o de hacer una transacción, es mucho más fluida en la billetera Bitcoin.com que en Paytaka. A día de hoy, esto capaz que en un año bueno, como cambia, ¿no? Capaz lo digo y sale una actualización, ¿viste? Me suena el teléfono ahora y lo cambian. Pero bueno, en este momento es así. ¿Qué es lo que tiene bueno? Permite Bitcoin Cash, Smart BCH, tiene Wallet Connect para conectarte a las dApps de Smart BCH. Tiene el bridge, el de hop.cash, que es el bridge que se está usando ahora mayoritariamente. Están integrando Smart Swap para cambiar los tokens directamente desde la billetera. Tiene tokens C20 de Smart BCH y SLP de Bitcoin Cash de la Layer 1. Tiene un sistema tipo como si fuese una especie de Rappi, Pedido Ya, Globo, todos estos sistemas de mensajería tipo Uber Eats. Pero me parece que no está funcionando. O por lo menos a mí la billetera no me muestra la opción. O sea, está, pero no me deja tocarla. Pero entiendo que están trabajando en eso. Está bastante buena. Le faltaría así también un par de lijarla un poquito y queda bastante bien la billetera. Funciona también bien con pesos, igual que las dos anteriores. La recomendamos. Después también hay una que se llama Zapit, con Z, Z-A-P-I-T. Básicamente Zapit es una billetera, todavía no funciona bien con pesos. Está buena, está linda. Te dan como recompensas. O sea, vos pagás algo con Bitcoin Cash y te regalan de sus tokens como recompensa. Y hay incentivo por usar la billetera. Y están trabajando una especie de P2P, estilo local cryptos, pero directamente integrado en su billetera. Lo cual está bueno. Y bueno, esas son básicamente las opciones. Para computadora, Electron Cash, y después para teléfono todo el resto de las opciones. No sé si tenés algo que comentarle sobre esto. Sí, con respecto a todas estas opciones, si les interesa escuchar un poco más por ahí en profundidad sobre las distintas variantes o formas que tienen para guardar o custodiar Bitcoin Cash sin utilizar un tercero, fíjense que en ningún momento nosotros recomendamos utilizar una billetera del estilo, no sé, Binance o un exchange, porque no son billeteras propiamente dicho. Vayan al episodio 4 que hicimos, que se llama Cuidando tus BCH, en el cual hablamos en profundidad acerca de la diferencia entre billeteras custodiales y no custodiales. Damos algunas recomendaciones acerca del uso de Bitcoin Cash de forma autónoma y ya directamente ahí pueden complementar un poco la información que acabamos de dar. Y otra cosa que también es un detalle, por ahí menor y solamente aplica para Argentina, solamente al día de hoy Electron Cash, la billetera de Bitcoin.com y Paytaka tienen el tipo de cambio bien, que es a lo que se refería Ian cuando decía que andaba bien con pesos argentinos. ¿Por qué? Porque básicamente en Argentina el Estado dice que el dólar vale la mitad de lo que realmente vale, entonces todas las aplicaciones, claro, sí, es ridículo, todas las aplicaciones te dejan te muestran la mitad del valor que realmente vos tenés, entonces para pagar o para cobrar es un bodrio, es un quilombo, le diríamos acá. Así que directamente les recomendamos que si van a utilizar una, o si no, se manejen en dólares y no van a tener problema con ninguna, porque todas esas toman el valor del dólar bien. Pero básicamente sería eso, es como tener ese detalle en cuenta. Si quieren saber cómo se configura, si no encuentran la opción, de última se meten en el grupo de Telegram de Bitcoin Cash Argentina, que es @BCH Argentina, y preguntan y les vamos a guiar para configurarla, pero suele ser bastante intuitivo porque uno se mete en la configuración de la billetera y ya le aparece la opción. Entonces, ya entraríamos un poco a el tema de, bueno, estas son las billeteras que tenemos hoy en día. ¿Pero se puede hacer mejor? Sí, se puede hacer mucho mejor. Y acá nos vamos a poner un poco en soñadores / futuristas, porque queremos pensar, bueno, ¿cómo van a ser las billeteras de Bitcoin Cash el día de mañana? ¿O qué les falta a las billeteras que existen actualmente para poder ser no solamente más utilizadas, sino más cómodas para el usuario y que obviamente
a la par que aumenta la adopción, aumenta la facilidad de usar Bitcoin Cash. No queremos que la gente tenga que hacer un curso de cómo funciona la blockchain para poder usar Bitcoin Cash, de la misma manera que no hay que hacer absolutamente nada para pagar con efectivo. Vas y pagas y listo. Bueno, si podemos replicar esa facilidad desde una aplicación, desde una billetera de Bitcoin Cash, excelente, porque significa que hicimos todo bien y después lo único que queda es laburar en adopción. Ya el tema del uso o la facilidad está completamente resuelto. ¿Quieres empezar, Ian, con el tema? Sí, queremos aclarar que obviamente la dificultad de usar una billetera cayó en picado desde que salió Bitcoin 2008-2009. O sea, obviamente ha mejorado muchísimo, pero bueno, nos da un par de detalles que nos gustaría que vayan apareciendo, ¿no? Aclaramos que todo esto es... que creemos que también puede llegar a pasar. Sí, aclaremos que todo esto es completamente subjetivo y parte de nuestra propia opinión. Simplemente ustedes pueden tener otras consideraciones. Crítica constructiva, claro, también, si quieren. Exactamente. Sí, es como si yo pudiera crear una billetera para mí. Bueno, esto sería lo que tendría, básicamente. Cada uno tiene la suya, pero bueno, esta es la que llegamos en común con Leo, ponele. Bueno, lo primero es que la billetera que tiene que ser simple y linda. O sea, no puede ser una revista llena de publicidad. Tiene que ser una billetera simple y linda. Hay muchos modelos de billeteras que son así, andan bien. Eso, dentro de todo, se ha logrado. Tal vez se podrían alivianar un poco más, o sea, que sean un poquito más simples y un poquito más lindas. Linda, por ejemplo, la de Bitcoin.com es linda. Tal vez podría ser un poquito más simple. Pero en eso, la verdad que está bastante bien. El resto le falta un poquito en esto. Si quieren, lo vamos contrastando contra las aplicaciones que hoy en día tenemos. Como para que más o menos se imaginen qué es lo que nos gustaría. Después, bueno, algo que es interesante es tener tu balance de Bitcoin Cash y de Smart BCH integrado. O sea, vos tengas un balance único. Y este balance único lo que tenga es... o sea, vos, por ejemplo, a vos te diga que tenés un Bitcoin Cash. Capaz vos tenés 0.4 en Smart BCH y 0.6 en la Layer 1 de Bitcoin Cash. Pero que para vos usuarios es distinto. O sea que al momento de realizar un pago... O sea, yo por ejemplo tengo todo mi balance en Smart BCH. Porque lo estoy invirtiendo en algo de DeFi. Entonces cuando pago automáticamente retira, hace el bridge, o sea el puente hacia BCH y paga con BCH. Eso sería lo óptimo. Digamos que vos tampoco estés preocupado por dónde te des exactamente, sino que sea a través de tu uso que se va colocando eso, sin nunca perder la custodia, obviamente. Entonces una de las cosas interesantes puede ser la fusión de los balances de Bitcoin Cash y de Smart BCH. Si querés obviamente podés verlo fraccionado, ¿no? Dónde es exactamente que tenés. Pero sería interesante ver esto unido. Por el momento, las únicas billeteras que tienen esto es... Bueno, Bitcoin.com está trabajando en Smart BCH. No sabemos cómo lo va a hacer, si es que te va a poner otra billetera, va a estar integrado, unificado como decimos, o que como es exactamente que quieren hacer. Pero por el momento no está. La que sí lo tiene es Peitaka. Peitaka tiene Smart BCH. Después hay una que se llama Pocket también, que nos olvidamos mencionarla, pero... También tiene CAFusion para el teléfono. Está en beta, tengan en cuenta esto. No vayan corriendo a usar CAFusion ahí en el teléfono porque está en beta. Pero también es otra opción, sí. Tiene Smart BCH, pero no te deja hacer nada, básicamente. Te deja simplemente tener balance en Smart BCH y hacer bridge. Así que bueno, esto también, de que te permita, por ejemplo, vos recibiste un Bitcoin Cash por la red de Bitcoin Cash, ¿no? Y vos tenés un botón ahí que dice invertir, o sea, obtener retorno sobre tu Bitcoin Cash. Ponerlo en lending, supongamos, o en este tipo de plataformas. Básicamente prestar tu Bitcoin Cash para ganar interés. Entonces, una de las opciones sería que automáticamente vos recibiste un Bitcoin Cash sobre Bitcoin Cash, tocas el botón y ese botón lo que hace es pasa los Bitcoin Cash a Smart BCH y los invierte. Y vos vas recibiendo las ganancias de la inversión, sin preocuparte por vos andar haciendo el paso a paso, sino que ya sea todo automatizado. Lo mismo que, por ejemplo, querés pagar con tu balance invertido. Bueno, simplemente hace el recorrido opuesto. Retira, pasa por el puente y envía Bitcoin Cash. Todo esto en un futuro puede ir disminuyendo muchísimo la velocidad y simplificándose. O sea, podría ser todo cuasi automatizado, digamos. Claro, sumo tendrás que esperar algunos segundos. 4 segundos, no sé, una cosa así. Pero... puede ir mejorando muchísimo. Sí, inclusive esto es algo que
dentro de todo requiere una infraestructura. O sea que no es solamente un cambio que tendrían que aplicar las billeteras, sino que por ahí es necesario que haya, no sé, por ejemplo, del lado de SmartBCH algún tipo de contrato inteligente que administre esto, o que haya algún tipo de puente que pueda hacer swaps de forma rápida, o que la billetera sea lo suficientemente inteligente, entre comillas, como para saber cuánto mantener en balance de SmartBCH o cuánto mantener en la red principal de Bitcoin Cash. Pero bueno, estas son cosas que con el tiempo se van a ir descubriendo. Y lo más probable es que no exista una sola billetera que usen todos, sino que existan varias que tengan diferentes tipos de acercamiento a estas funcionalidades, y que probablemente lo vayan implementando de determinadas maneras. Ejemplo, puede ser que el día de mañana haya billeteras que no implementen SmartBCH, sea todo on-chain, lo cual, por ejemplo, para algún tipo de caso de uso sería útil. Se me ocurre el caso de las billeteras frías y demás. Pero después, lo más probable es que las billeteras de uso diario o las billeteras que apuntan a un usuario que busca invertir dentro de SmartBCH lo pueda hacer. Y que también haya distintos niveles de complejidad. Es decir, lo que puede ser simple para algunas personas y fácil de utilizar, puede ser también escaso o falto de funcionalidades para otro tipo de usuarios. Sí, yo creo que hay algo interesante que tiene la billetera de Binance, que es que tiene un modo light. O sea, vos tocas un botón y se te simplifica la billetera. Se te simplifica la interfaz de usuario. Y si tocas el modo, creo que es pro o avanzado, no sé cómo le ponen, pero sacás el light y te aparece un montón de opciones. Eso es algo interesante para replicar. Poder como que se reconfigure la billetera si tocas la versión sencilla o la versión compleja, ¿no? Por ejemplo, vos podés tener algo que también estaría bueno que tenga es Wallet Connect. O sea, poder conectar vía escanear QR a las aplicaciones descentralizadas de SmartBCH de la billetera y a DeFi, ¿no? O sea, tengas botones para inversiones directamente ahí. Tal vez, si vos querés una billetera simple, o sea, tal vez vos querés tener toda la lista de aplicaciones descentralizadas para ir tocando una por una y abrir lo que quieras o qué sé yo. Pero si no, no. O sea, simplemente puedas como minimizar esta opción y que desaparezca visualmente. Y tal vez después ampliarla vía configuraciones o medio que vos la puedas personalizar la aplicación, ¿no? O sea, que puedes ir acomodando como a vos te gustaría y no que sea tan por defecto. Pero esto de simular el modo simple y modo complejo sería algo interesante también. Otra cosa que nos gustaría es esto que está trabajando la gente de Zapit, el P2P integrado. Estas billeteras que ya la tienen, por ejemplo, Blue Wallet, del lado de BTC, esto lo tienen, creo que lo tienen con HODL HODL, pero podríamos hacer algo similar con Local Cryptos, por ejemplo. O sea, que tu cuenta ya esté como ligada al P2P y vos tenés las órdenes de compra y de venta y bueno, te llegan notificaciones a la propia aplicación. Eso es algo muy interesante que está bueno, porque tenés la puerta de entrada y salida directamente de la aplicación. Esto es cierto que la Ibico Protocol lo tiene, pero bueno, tenés un botón que lo abrís y en realidad te abre la página. Te abre la página de Local Cryptos desde la billetera. Te tendrías que loguear y qué sé yo. Pero podría ser un poquito más bonito, como lo tiene la gente de Blue Wallet, que en eso la verdad que es un buen laburo. Otra cosa, por ejemplo, sería poder congelar, es algo interesante, tu balance de BCH en dólares. ¿Esto cómo? Bueno, hace un tiempo había un proyecto que se llama AnyHedge, que ahora lo cerraron y van a abrir esto que se llama BCH Pool, me parece. Pero en SmartBCH, con la última actualización que ya se activó, en el cual es mitad Proof of Stake, mitad Proof of Work, la parte de Proof of Stake va a permitir a los stakers poder generar, lo simplifico, un token que en realidad es, por ejemplo, el equivalente a $500. O sea, la idea de esta opción es que vos no tengas que cambiar tus BCH por un stablecoin, sino que vos digas frizar en dólares mi cantidad de Bitcoin Cash. Entonces Bitcoin Cash fluctúa, vos tu cantidad de Bitcoin Cash fluctúan, pero el valor en dólares se mantiene. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés $500 frizados, es X cantidad de Bitcoin Cash. Si Bitcoin Cash sube de precio, tenés menos Bitcoin Cash en cantidad. Si baja de precio, tenés más en cantidad. Pero vos en dólares estás siempre en 500. Entonces, si vos vas a pagar algo de $100, pagas $100 en el momento al equivalente que dé en Bitcoin Cash, porque vos tenés el equivalente a $500. Eso sería una opción muy interesante que se está laburando bastante. No sabemos cuándo va a poder salir,
pero es algo que seguramente termine saliendo. Estaría bueno que esté bien integrado. O sea, al lado del botón de invertir, tiene que tener el botón de congelar en dólares. ¿Cuánto porcentaje de tu dinero querés congelar en dólares? 25, 50, 75, 100, personalizado. Una cosa así. Incluso esto estaría muy bueno, por ejemplo, en el caso de la adopción en comercios o en gente que por ahí es un poco más reacia a aceptar el tema de Bitcoin Cash por la volatilidad, ¿viste? O criptomonedas en general, es como que, ¿viste? Le da cosa esto de que, bueno, no puede variar o lo que sea. Bueno, por ejemplo, el día de mañana un negocio que sabe que, no sé, dentro de una semana tiene que pagarle a un proveedor, puede apretar un botón y decir, bueno, congelo esta parte de mi balance al valor del dólar, entonces yo sé que la semana que viene voy a tener los dólares necesarios, por ejemplo, si la deuda es en dólares, ¿no? Como para poder pagar. Digo dólares y no digo pesos porque creo que si teniendo la posibilidad de congelar dólares o en pesos, la gente va a elegir congelar en dólares por una cuestión de que se infla muchísimo menos o sea, se imprime mucho menos. Pero lo que voy es, esto está buenísimo para la adopción en locales. O incluso, por ejemplo, que cuando recibas un pago, vos puedas elegir qué parte de Bitcoin Cash queda, digamos, ahí volátil, entre comillas, junto con el precio de lo que vaya fluctuando y después qué parte va. Entonces, por ejemplo, si sos un local, puedes recibir una parte en esta, no es una stablecoin, sino que es este valor equivalente a tantos dólares en Bitcoin Cash y vos el día de mañana, o cuando tengas que hacer un pago, simplemente descontás de ese balance y ya está. Esto era lo que hacía AnyHedge, que es un protocolo que en realidad todavía funciona, porque en realidad, como estaba implementado sobre la blockchain directamente de Bitcoin Cash, esto fue antes de que existiera SmartBCH o algo parecido. Simplemente vos podías abrir, digamos, un contrato inteligente on-chain a 24 horas, que vos sabías que dentro de 24 horas, por ejemplo, podías mantener la misma cantidad en dólares. Y del otro lado podías, si querías, apalancarte y si el precio subía, podías aumentar la exposición a Bitcoin Cash. Obviamente no vamos a entrar mucho en detalle porque ya se está trabajando en una tecnología nueva, pero la idea era esta. Y imagínate si esto estaba combinado con la billetera. Bueno, vos podías, por ejemplo, recibir y una parte ya directamente la dejabas a perpetuidad congelada hasta que la necesitaras utilizar. Así que dentro de todo bastante práctico era para todo lo que es mantener el valor. De hecho, en ese momento hice un artículo que está en read.cash, por si les interesa ir a leerlo, y es acerca de AnyHedge y cómo Bitcoin Cash ya es una reserva de valor. Y dije, si nosotros podemos considerar el dólar, por ejemplo, como una reserva de valor, por ejemplo en Argentina así se lo considera, bueno, Bitcoin Cash con esta tecnología ya puede ser considerada una reserva de valor, puesto que la gente puede congelar utilizando Bitcoin Cash, no utilizando una stablecoin o nada de eso, su valor en dólares, por ejemplo. Entonces, ese fue el argumento que yo tenía, esa fue como mi tesis en ese momento. Y después con respecto a lo del P2P integrado, para esto sería necesario que alguna de estas páginas nos libere una API para que se pueda implementar desde la comunidad de Bitcoin Cash. O sea, por ejemplo, que Local Cryptos el día de mañana tenga una API abierta que se puede vincular con una cuenta y que desde ahí te dé acceso, por ejemplo, a los mensajes cifrados, a la billetera, lo que sea, y que ya directamente a partir de ahí funcione. O sea, ellos podrían seguir cobrando su porcentaje, que creo que te cobran el 1% de lo que se vende. Pero, por ejemplo, eso lo puedas hacer igualmente aunque no estés usando directamente la plataforma de Local Cryptos. O sea, que lo puedas hacer directamente desde la billetera, con lo cual sería mucho más fácil. O sea, vos te bajás la billetera y ya desde ahí comprás, ya desde ahí podés vender y cambiar por pesos o lo que sea. Sí, después, otra de las simplificaciones podría ser que puedas ver tu dirección, obviamente, puedas utilizar tu dirección. Pero si querés puedas usar dos herramientas en el lado de que podrían ser la misma, o sea, podrían ser como el mismo nickname si querés, el mismo arroba. Algo que se llama cash accounts, básicamente lo que hace es, o sea, para el usuario yo pongo @Leo y el dinero le llega a Leo, básicamente. Y lo mismo que hace BCH Domains del lado de Smart BCH. La idea es que sería un solo protocolo. Que no te cobre y que le envíes a eso. Entonces yo por ejemplo tengo, no sé, @Ian linkeado a una cuenta mía. Entonces vos envías a @Ian y ya está. Y a mí me llega el dinero, o sea, sabés que a mí me llega el dinero. Eso la verdad que sería algo que estaría bueno que integren también.
Y también, bueno, pues se pueden usar otras tecnologías dentro de eso para tratar de ofuscar un poco los pagos y este tipo de cosas. Que cada vez que mandas @yan, le lleva a una dirección distinta y no siempre la misma. Podría ser también algo interesante. Todo este tipo de cosas. Lo mismo que se agregue Cash Fusion dentro de la billetera. También es algo interesante. Que eso es lo que estaba trabajando Pocket. La verdad que no sé si sacaron una otra actualización más. Debería revisar. Pero yo por lo menos nunca pude hacer una fusión todavía. Pero estaba interesante probarlo. Después, otra cosa que nos parece fundamental es que la billetera tiene que educar al usuario. No tiene que... O sea, capaz no tiene que mandarte notificaciones del precio, ¿se entiende? Subió tanto, bajó tanto. Capaz eso no es lo fundamental acá. Capaz sería más interesante que te mande una notificación que diga, che, ¿sabés lo que es una frase de recuperación? ¿Viste? O que vaya estudiando. Que vaya, capaz medio algorítmicamente, saber qué mandarle a qué usuario, pero más centrado a nivel educativo, ¿viste? ¿Sabés lo que es la frase de recuperación? ¿Entendés el sistema de incentivos de Bitcoin Cash? ¿Qué es blockchain? Ponele, ¿viste? Cosas así, un poco más interesantes. Que te lleve un video o algo bien didáctico que te explique esto. O, no sé, cómo o dónde puedo usar mis Bitcoin Cash y que te tire al mapa de Bitcoin Cash, por ejemplo. Eso sería algo interesante. En vez de mandarte notificación del precio, que te diga, ¿sabes dónde puedes usar tus Bitcoin Cash? Acá. Y te muestra los lugares donde puedes usar tus Bitcoin Cash. Esas serían cosas interesantes que podrían salir. Totalmente, incluso se me ocurre muchas veces esto de que bueno estaría para la gente con la cual uno por ahí le dice, bueno, sí, usá Bitcoin Cash, toma, bajate la billetera, así. Cuando uno normalmente lo comenta siempre está emocionado porque la otra persona lo conozca y bueno, bajate la billetera y que sea la misma billetera la que se encargue de recordarle al usuario, viste, que tiene BCH, que los puede utilizar, que no es difícil utilizarlo, por ejemplo, y que lo único, por ejemplo, que tiene que saber es cuál es su frase de recuperación, que no lo tiene que compartir con nadie, que sea también como, al ser la herramienta, digamos, que el usuario utiliza, todos usamos, viste, para interactuar con Bitcoin Cash, o sea, muy poca gente lo hace, no sé, a través del nodo directamente, sino que lo hace a través de una billetera, a través de otro tipo de interfaces. Bueno, básicamente que sea como la herramienta que vaya guiando al usuario por el camino de hacer las cosas bien, ¿viste? Diferenciar entre billeteras custodiales y billeteras no custodiales. O se me ocurre, por ejemplo, que una vez por semana y cada vez con un plazo más largo, te diga, ¿te acordás tu frase de recuperación? Entonces el usuario tiene que colocar su frase de recuperación, que no tiene por qué memorizársela, sino que la puede tener anotada en un lugar seguro. De nuevo, el episodio 4, cuidando tu BCH. Y si la coloca bien, por ejemplo, está todo bien. Si la coloca mal, le dice, bueno, te la olvidaste, no sé, coloca tu PIN o poné la contraseña de acceso a la billetera o poné la huella, lo que sea. Y ya directamente te la muestra y te la hace copiar de nuevo, ¿viste? Pero es como que se va dando cuenta la billetera qué es lo que necesita el usuario. Sí, obviamente que esto sea personalizable, ¿no? Por los usuarios. Que puedas decir, ya está, flaco, déjame de preguntar, la guardé 40 veces, cortala y cortás ese tipo de notificaciones. Pero capaz otras cosas está bueno que le llegue al usuario nuevo. Unas guías prácticas, ¿viste? O este tipo de cosas. Otra cosa interesante sería que te permita conectar las hardware wallets. O sea, si tenés, por ejemplo, una Trezor o una Ledger, que la puedas conectar directamente al celular y lo puedes usar de ahí. Tanto para Bitcoin Cash como para Smart BCH. Eso sería también algo interesante. Bueno, y después lo último que era un tema que nos había faltado tocar, que es el tema de las billeteras multimoneda. Podríamos meter también lo que serían las billeteras, entre comillas, de nuevo, no lo llamo billeteras si es un exchange. En general todo lo que sea no custodial, pero que sea multimoneda, como por ejemplo creo que es el caso de Coinomi, Bread Wallet, Exodus, está bien, por ejemplo, pero no... Por ejemplo, interactuando con Bitcoin Cash no se va a tener la experiencia completa. O sea, puede ser que a lo mejor el nodo de ellos no está optimizado, entonces el pago tarda un poco más, o tarda en mostrarte en balance, o la billetera es pesada y lenta simplemente porque tiene 200 millones de moneda, o te muestra siempre la misma dirección y te incentiva a reutilizar direcciones. Entonces, lo más recomendable si se quiere utilizar Bitcoin Cash es bajarse alguna de las billeteras son las más recomendadas por la comunidad, que son estas que mencionamos hoy. Pero si, por ejemplo, ya tenés una billetera y simplemente querés probar Bitcoin Cash, ver qué onda las tarifas o qué tal funciona, lo podés hacer desde
alguna de estas billeteras que ya tengan Bitcoin Cash. Lo que sí recomendamos siempre, obviamente, es, ya sea con Bitcoin Cash o con cualquier otra criptomoneda, si está en un exchange, no holdearla en el exchange, es decir, no mantenerla guardada en el exchange, sino retirarla. Así sea, por ejemplo, no sé, una cantidad relativamente pequeña, lo más recomendable es el día de mañana no tenerlas en un exchange, porque hay múltiples riesgos, que son los que hablamos siempre y son también a lo que mencionamos al principio. Y es muy probable que, por ejemplo, el día de mañana, cuando quieran venir con, ahora las CBDC, las monedas digitales del Banco Central, son obligatorias, o todo el mundo tiene que tener una cuenta digital para usar un banco, ya no existe más el dinero en efectivo. Cuando aparezcan todas estas cosas, tener una forma de salir. Y es muy difícil salir si ya estás, por ejemplo, guardando Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum o lo que sea dentro de un exchange o dentro de una aplicación que te da un exchange, por ejemplo. Que son, no sé, estas aplicaciones que utilizan tarjetas que te permiten comprar y vender criptomonedas dentro de esa aplicación, ¿viste? Pero que no son realmente... son cuentas digitales, pero no son no custodiales. Es decir, ellos tienen el control de los fondos y el acceso último a tu dinero. Con lo cual siempre recomendamos retirar las monedas de ese exchange. El otro día, el 22 de mayo, se cumplieron 10 años, 12, porque fue en 2010, 12 años de el primer Bitcoin Pizza Day, que fue cuando Laszlo, que era un usuario del foro de Bitcoin Talk, ofreció comprar 2 pizzas a cambio de 10.000 bitcoins, que en ese momento valdrían unos $41. Hace poco fue en varios lugares, también se celebró, cada uno determinada de la forma que pudo, el Bitcoin Pizza Day, pero insistimos con esto, esa persona hizo un pago utilizando Bitcoin directamente, sin intermediarios, pagando una tarifa mínima. Hoy en día también se puede hacer, no hay que vivir en 2010 para poder hacerlo, hoy ya se puede hacer y mucho más fácil gracias a todas las tecnologías que tenemos. Y obviamente como todo, mientras más gente lo use, más incentivos va a haber para seguir mejorando todo esto. Y lo más probable es que el día de mañana la experiencia de usuario sea inclusive mejor que la que se tiene hoy en día, que ya de por sí no es una crítica, simplemente Bitcoin Cash ya tiene una experiencia de uso buena, ya es fácil de entender y fácil de utilizar. Y en general, digamos, con un poco de práctica, cualquier usuario puede mandar a cualquier parte del mundo sin problema. O sea, entiende lo que es una dirección, entiende lo que es una billetera, entiende cómo guardar su frase de recuperación. Y listo, y ya está. Y con eso solo no hace falta ni postularse a candidato para intentar cambiar las regulaciones ni nada. Ya con eso estás haciendo un montón de daño en el punto central del Estado, que es el control institucional de la moneda. Así que bueno, chicos, esperamos que les haya gustado mucho este último podcast. Y les agradecemos por escucharnos. Saben que estamos en Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, etc. Así que les agradecemos mucho por escucharlos hasta el final. Si tienen consultas, preguntas, también las pueden dejar en los comentarios o en nuestro Twitter o en el canal de Bitcoin Cash Argentina, @BSH en Telegram. Siempre los escuchamos y nos gusta. Tomamos nota de lo que dicen. Tarde o temprano vamos a terminar hablando de todos los temas que nos van nombrando. Pero vamos a un episodio por semana, ¿no? Así que hasta el próximo viernes. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leo. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego.